pistolas disparando a toda la gente. ¡Ay, no! Pues nos quedamos con lo que dice Toni Morrison. Te quitan el racismo y ¿qué queda de ti? Cuando es el racismo lo que te da aparente superioridad moral. Muchas gracias. Gracias a Eunice Rendón, gracias a Juan Martín Pérez, director de Redim, y gracias a Pilar de Algarabía por estar otra vez aquí y acceder a venir a seguir platicando. ¿Qué sentiste cuando oíste a Toni Morrison? Fíjate que justamente era algo que yo, después de platicar con ustedes ayer, me puse a leer más sobre el tema. Y es algo súper interesante porque son fases. Hablábamos ayer que muchas de las cosas empiezan en la lengua, en cómo calificas al otro. Pero ese discurso, o sea, esa palabra que nada más pones del diferente, como decía Octavio Paz, la otredad, o como decía Albert Camus, el infierno son los otros, ¿no? Empezar a diferenciar, empiezas a diferenciar, a poner adjetivos, después esos adjetivos se convierten en el mote que le estás dando a otra persona y decíamos, esa persona se desdibuja y nada más tiene el adjetivo de diferente, negro, naco, chairo, lo que tú le quieras poner a esas cosas, ¿no? Mexicano, invasor, hispanohablante, como magrebí, ¿no? hijo de las magrebí, pateras, hijo de lo que quieras, bastardo que se decía antes, sí, ¿no? Volteado a los homosexuales. Todo ese tipo de cosas empiezan a mermar al punto que ya se meten dentro del discurso. Claro, en el momento en que tú no tienes armas para competir en la vida porque sientes que te pueden quitar tu trabajo, que te pueden quitar lo único que tienes, que quizás sea tu haber nacido en Estados Unidos, o haber nacido blanco, o haber nacido pecoso, o pelirrojo, no sé qué. En ese momento empiezas a tener tanto miedo del otro, de la otredad, que es lo que dice Toni Morrison, que entonces con lo único que te quedas es con el diferenciarte de los demás. A mí quítenme al peladaje, aquí estoy yo diferente, ¿no? Exacto. Aquí estoy yo y esa soy la que soy diferente. Y además lo que mencionaba, como migrantes que pasan travesías muy difíciles para llegar a Estados Unidos, encuentran que hay un elemento no solo diferenciador en haber llegado a Estados Unidos, sino encuentran que alcanzan un estatus autodefiniéndose como blancos, ¿no? Sí, porque ya no soy italiano, no soy alemán, lo decíamos ayer. ¿Por qué no hay problema o no hubo problema? Se sigue teniendo problema con eres un judío, eres un italiano, pero en general te tienes que volver gringo. Y en el momento que te vuelves gringo es porque eres blanco. Eso te hace gringo. Aunque vengas de cualquier otra procedencia y no tenga nada que ver tu procedencia, australiano, austriaco, incluso seas hijo o nieto de nazis, pero el hecho de que seas blanco puede desdibujar tu procedencia dentro de Estados Unidos. Eunice Rendón, fundadora de Agenda Migrante, una persona que viajó, yo creo que, no sé, 80, 100 veces a Estados Unidos a tratar este tema en los últimos 3 años. ¿Por qué el tema de la llamada supremacía blanca, el terrorismo doméstico y el extremismo blanco no se trataba, digamos, no ha generado grandes debates sociales ni en el Congreso? Creo que sí ha habido debates, sobre todo en el tema de las armas, ¿no? Que creo que tiene que ver, o sea, finalmente ese miedo a la otredad no es lo mismo con un arma que sin un arma. Eso creo que hay que decirlo, porque la letalidad de un conflicto, la letalidad de expresar ese miedo, pues cambia. El arma hace que esto sea letal y que signifique una muerte, un homicidio. Entonces creo que el tema ha surgido, como sabes, pues la segunda enmienda en Estados Unidos permite justamente que las personas tengan un arma y esto surge en 1791, esta segunda enmienda. Entonces también eso hay que contextualizarlo, porque ni las armas que existían en ese entonces ni siquiera tenían la capacidad de lo que hoy tienen las armas, y aún así también el contexto era diferente, es decir, eso se da en una inestabilidad económica de Estados Unidos
específica, con también la lucha de los territorios, etcétera. Entonces, todo eso, sin duda, a estas supremacías blancas, lo que se ha discutido después de tras cada evento, porque tan solo el año pasado hubo 312, casi uno por día, eventos de este tipo, ¿no? De ataques masivos. Estados Unidos, lo decíamos ayer, es el segundo país con más ataques masivos con arma de fuego, solamente después de Yemen, y desde las principales tasas de homicidio y la principal tasa de suicidio por armas de fuego. A ver, esto tendría que ver con que es una economía en la que se ocultan los números, ¿cómo te diré? Se disfraza lo que verdaderamente aporta al PIB la venta y fabricación de armas. Yo creo que son dos cosas. Uno, por ejemplo, la Asociación del Rifle hace un lobbying, la Asociación Nacional del Rifle hace un lobbying tremendo, aporta en las campañas políticas, tan solo en la de Donald Trump creo que hubo 50 millones aportados por esta asociación de dólares. Y por el otro lado, sí hay una cultura de armas. Yo estaba viendo las estadísticas y el 78% de los norteamericanos estaban a favor de la segunda enmienda. De hecho, se ha discutido en 2010, hubo una discusión importante y al final la Corte Suprema dictamina que sí tiene que mantenerse en todos los estados este permiso de la gente de poder tener una defensa, en defensa propia, digamos, con sus armas, aunque también está documentado que se utilizan estas armas más para hechos violentos o en accidentes. También ha sucedido que estas armas estén implicadas en accidentes domésticos y muertes al final, 22 veces más que para defenderse realmente. Entonces, creo que sí está muy documentado que esto nada más genera violencia, pero sí hay una cultura, este permiso ha generado que la gente además lo apruebe mucho y este lobbying que se hace político pues hace que sea más difícil esta regulación. Mira, digamos en las democracias que descendemos probablemente del modelo europeo, nosotros consideramos como nuestras grandes libertades nuestros primeros 5 artículos de la Constitución, ¿no? Nuestros derechos a las libertades religiosas, a la libertad de tránsito. Pero a ver, platícame esta diferencia entre lo que nosotros conocemos como derechos universales, garantías universales, y lo que son las enmiendas dentro del pensamiento legal norteamericano. Mira, yo creo que aquí, además, tocaste un tema, creo, fundamental. ¿Cuál es el derecho, el principal derecho que un arma puede vulnerar? El derecho a la vida, ¿no? Entonces, creo que eso debería ser, digamos, prioritario y tomarse en cuenta. Sin embargo, pues estas enmiendas que tiene la Constitución, incluso la segunda enmienda, vale la pena mencionarlo, se da solamente 15 años después de la independencia de Estados Unidos. Y en este contexto que decíamos de estar peleando por el territorio, de sentirse con la necesidad de defenderse del otro, etcétera. Exacto. Pero esto, desgraciadamente, ha continuado en el tiempo y aunque cambie el contexto y no es la pelea del territorio hoy, es ese miedo a la otredad, es ese miedo a que alguien me pueda vulnerar, a que yo me tengo que defender en caso que suceda alguna cuestión en mi entorno. Y desgraciadamente, poco ha permeado, bueno, y digo que poco porque pues no vemos que haya una política restrictiva de armas ni que eso haya cambiado, poco ha permeado los datos duros y lo que ha sucedido en Estados Unidos. Digo, hoy toca esta combinación o tormenta perfecta que yo llamaba, que es entre el racismo que Trump ha promocionado y la permisividad a tener armas de fuego, pero esto no afecta solo a los migrantes, esto afecta a ciudadanos norteamericanos, además de que lo que más compartimos somos familias. Yo estoy segura que las historias de vida de todos estos 8 mexicanos se conjugan con historias ya de parientes norteamericanos y están sufriendo esto que estamos nosotros también sufriendo como mexicanos, pero además pues a muchos norteamericanos, y hay que decirlo, en la mayoría de estos actos terroristas y estos ataques masivos son propios norteamericanos quienes los cometen, ¿no? Y bueno, todo esto también tiene mucha gente, la Asociación del Rifle dice que no es por la arma, es por la salud mental, en fin, hay muchos pretextos y muchas tonterías que se dicen, pero la realidad es que sí, la presencia de armas genera violencia y no debemos normalizar esa presencia en las casas. 89 de cada 100 norteamericanos tienen un arma, 43% tienen más de una, o sea, realmente sí es un tema que está también en la cultura. Nosotros hicimos una encuesta, perdón, de Algarabía, en México, y generalmente los que responden son mexicanos. Algarabía, la mayoría son 90,000 ejemplares al mes que se distribuyen en México. ¿De cuántos porcentaje hicimos un número especial de serial killers, y qué porcentaje de los lectores, de 1,500, 1,800 lectores que respondieron, conocía un arma, había visto un arma de fuego? El 88% nunca había visto un arma de fuego.
entre ellos me encuentro yo. Los Yo lectores nunca he visto un arma de fuego en vivo, o sea, nunca en mi vida. ¿Tirarla o...? Nada, nunca la he visto, nadie la han visto, yo no la he visto. Casi tú has vivido de todo. No, pero nunca un arma de fuego. Pues no me ha tocado. Pues no, en México nadie trae un arma de fuego. Bueno, ¿no? pues les quiero platicar que en Rusia el año pasado, que me tocó hacer un trabajo sobre Ajá, sí. el Kalashnikov, el AK-47, que yo creo que es Mikhail Kalashnikov, que era un técnico que estaba buscando como un arma que se disparara rápido. Pero entonces cuando tú ves los cientos de millones de personas que mueren por el accionar de una Kalashnikov, me dijeron que si la tiraba, y no pude. No pudiste Ay, hacerlo. sí he ido a clases. No, porque Entrenamientos. pues. Exacto, claro, pero tiene que ver Sí. con, Sí, no con el solamente con Por lo que tú hagas, Sí, te por el haces, trabajo. pero yo que edito revistas y Pero salí sí, de la en México facultad, no hay esa... Bueno, lo El intentó un 88% senador, ¿se acuerdan que nunca la han Preciado visto. intentó eso, meter una ley en defensa propia y le estaba generando buen eco? Eso es lo Claro. peor, ¿eh? Si hay gente que decía, sí tiene razón este senador yo creo que estaba hasta financiada esa campaña por la asociación. Por alguien. Exacto, por alguna asociación. Juan Martín, hoy Acción Nacional emitió un comunicado en el que dice no podemos seguir pasivos ante un ataque primero frontal, verbal, del que hablábamos, y luego una acción dirigida contra mexicanos. Pero otra cosa que dijo es con la misma fuerza o con la misma firmeza que ellos exigen que nosotros tengamos resultados en temas de detener la curva migratoria, deberíamos nosotros exigir resultados en tema de tráfico de armas. ¿Qué cruce haces tú entre niños, migración y armas, de acuerdo con los estudios de Redding? Mira, hay que tener presente que la población infantil y adolescente representa en prácticamente todos los países en torno al 30%. Es decir, al menos uno de cada 3 habitantes en los Estados Unidos, en México, América Latina, tienen menos de 18 años de edad. Lo bueno, lo malo que le pasa a un país, lo viven ellos. Las imágenes que han estado mostrando ustedes de niños impactados, es decir, muchas de estas personas tienen hijos, nietos y demás. Y claramente los debates tienen que entrar en que cualquier asunto de violencia de género, feminicidio, racismo, inicia con los niños y con las niñas. Entonces tenemos que colocarlos a ellos en la centralidad. En el caso de nuestra Constitución, el artículo 4 es expreso cuando señala que toda acción que realizan las autoridades tiene que tener como prioridad el interés superior de la niñez. Este planteo que está haciendo el Estado mexicano en diálogo con los Estados Unidos tiene que tener como paradigma a niños, niñas y adolescentes que están siendo impactados. Solo para mencionar, en el caso de las armas compradas en Estados Unidos que llegan a nuestro país, tenemos cerca de 19,000 niños, niñas y adolescentes asesinados en los últimos 13 años y muchos de ellos son con estas armas. Las armas pequeñas y ligeras, que son las más letales porque están disponibles, también han estado llevando a que muchos de estos niños y niñas sean cada vez más activos y partícipes del uso de estos instrumentos. Entonces, claramente tenemos que asumir que el Estado mexicano debería de exigir esta relación, aunque tenemos que partir de la realidad. La relación Estados Unidos y México es asimétrica. Ellos son los que mandan, México es el que obedece, y será bastante difícil. La verdad es que yo creo que este asunto del acompañamiento y la denuncia por terrorismo es más cortina de humo. La verdad es que no tiene mayor trascendencia. Están los hechos tan contundentes y evidentes que esta persona va a ser quizás condenada a pena de muerte, alguna cosa por el estilo, y la intervención del Estado mexicano no tiene mayor trascendencia porque no es el tema. El tema no es el terrorismo, el tema es el racismo, y que hay muchísimas otras prácticas de racismo que se están dando ahora mismo que el Estado mexicano está literalmente asumiendo. Vamos a hablar de la penetración del discurso racista. Hablábamos ayer de las palabras como expresión y como acción. Tomemos el caso de Saltillo, por ejemplo. Tomemos el caso de lo que pasaba fuera de la Casa del Migrante de Saltillo, lo que denunció Alberto Jicoténcatl cuando intentó parar a elementos del ejército, y luego esta acción en la que muere un migrante enfrente de su hija de 8 años. Mira, yo creo que ese es un cuadro que retrata la política de relación Estados Unidos-México. México cambió su discurso y comenzó a perseguir a las personas migrantes y de manera ilegal con la Guardia Nacional y el Ejército tratando de entrar a las casas de migrantes. Hubo otra denuncia donde sí entraron sin ningún tipo de autorización legal en Otula, Veracruz. Y este hecho donde se da este asesinato, un ataque a familias donde el padre cargando a su hija de 8 años es asesinado, hay una ejecución extrajudicial. La respuesta que hemos tenido ha sido de que es un tema local, no se le ha querido dar la dimensión de un ataque racista, de una consecuencia de este cambio de política del Estado mexicano para la persecución de personas migrantes, y por eso es que tenemos que asumir que el correlativo niños y niñas migrantes
con esta política migratoria, a su vez vínculo Estados Unidos-México, es transversal. Por eso regreso al artículo 4 constitucional. El Estado mexicano, Ebrard, Andrés Manuel y todas las autoridades tienen que explicarnos cómo están protegiendo los derechos de niños y niñas y su integridad. Me refiero a niños y niñas migrantes que están ahora cruzando por territorio nacional y están siendo detenidos, separados de sus familias o que no los dejen ingresar, y que es lo mismo que reclamamos de los Estados Unidos. ¿Qué están haciendo específicamente con este caso, esta familia que ya ha sido separada, digamos, el padre de la niña, y la niña está en un país ajeno, y que tenemos que darles un plan de restitución de derechos que significará asilo, protección a las víctimas y demás? Y aunque se ha anunciado, todavía parece como un tema local, como si hubiese ocurrido de manera arbitraria, un policía se puso mal y entonces disparó. Se puso loco y le disparó a un migrante y lo mató enfrente a su Esa arma, hija. y es súper importante en relación a lo que decía Pilar, cada arma que circula en nuestro país, cada policía armado en la ciudad, en un centro comercial, el ejército y la Guardia Nacional, cada arma es responsabilidad del Estado. No es ese policía aislado, sino que ese policía fue seleccionado, está contratado, Fue entrenado. es entrenado y es responsabilidad del Estado mexicano ese ataque. De tal manera que en el caso de este joven salvadoreño asesinado, tenemos que señalar expresamente que es una ejecución extrajudicial y tiene que ser sancionado como ejecución extrajudicial, porque de otra manera le bajamos en el discurso, hablando de las palabras, y entonces fue asesinado, o la famosa frase de perdió la vida. No perdió la vida, lo asesinaron y en su ejecución extrajudicial. ¿Tú te acuerdas del informe sobre, después de los hechos, no me acuerdo, en Tlatlaya, el informe que se llama La Así orden es. fue abatir? Abatir. Entonces, la palabra abatido. Como nos quedan pocos minutos, quisiera tu reflexión, tú que has estado siguiendo las caravanas muy de cerca y siguiendo estos hechos, ¿cuál era la percepción de un vecino que veía pasar la primera caravana y un vecino que ve pasar una caravana en cerca de agosto? No, ya estamos en agosto Sí. de 2019. Ha cambiado radicalmente. De hecho, las encuestas que circularon públicas, tanto de varios medios como de Roy Campos incluso, marcaban una seria, digamos, una gran hospitalidad al inicio. Recordemos la cantidad enorme de personas que llevaron aquí a la Ciudad de México, a la Magdalena Mixhuca, comida, agua y una cosa enorme para poder recibirles. Tuvimos una instalación enorme para recibirles y ahora no hay instalaciones, hay estigma y ha cambiado radicalmente la posición del Está público. truncando. Sí, y sobre todo, y eso hay que asumirlo, es obligación y responsabilidad del Estado mexicano. Y cuando Andrés Manuel, como presidente, con la mañanera cambió su discurso, cuando empezaron a dar informes sobre lo que significaba detener y a usar a la Guardia Nacional, el público también comenzó a cambiar su discurso, sobre todo porque no es porque no existiera, ya estaba, pero se estimuló y se le ha dado más voz en medios, en redes sociales, y esto es muy preocupante porque rompe con la tradición de hospitalidad que caracteriza a México, pero sobre todo porque es contrario a los derechos humanos. Cuando hablamos de la dignidad de la persona, hablamos de proyectos de vida concretos de estos niños, niñas y sus familias, y de las obligaciones del Estado. Un niño o una niña que está en este territorio, sin importar su condición migratoria, debe de tener protección internacional reforzada, y eso no está sucediendo. Tenemos separación familiar, privación de libertad, asesinatos, desapariciones en total impunidad, y esto no puede aceptarse, menos en un discurso que habla del bienestar de los más excluidos, de los más pobres, y sobre todo en el mandato constitucional de establecer como prioridad a niños y niñas. Exacto, es como un discurso de respeto, pero de respeto pasivo. Eunice, después de estar con migrantes, jóvenes migrantes que luego fueron deportados, compárteme en un minuto un mensaje muy claro que tendrías que decirme sobre el discurso de odio y sus efectos. Pues mira, creo que el discurso de odio y sus efectos, ahí tenemos el resultado. Al final la violencia genera violencia y pues es muy importante que, como decía ayer Pilar, ¿no?, que cuidemos nuestras palabras, pero sobre todo que el mandatario también las cuide y que esto haga un llamado internacional a que de verdad se cuide cómo se trata a las personas, cómo se habla a las personas. Y repito, no solamente por la masacre, nuestros migrantes están sufriendo esto en el ámbito escolar todos los días y además un día le dices, ay, hijo de migrante, eres feo y te van a deportar a tus papás, que era con cosas que molestaban a los niños, pero al día siguiente van aumentando el acto violento contra los niños, el acto violento contra la comunidad y otra vez no a normalizar este tipo de cosas. Entonces creo que es muy importante que el Estado mexicano también ayude a identificar, que genere trípticos, información, etcétera, las organizaciones a pie de tierra, diciendo cómo identificar un acto de racismo y a lo mejor suena obvio para algunos,
sabemos, pero a veces no es obvio porque se ha normalizado la violencia, cómo tratarlo, quién te puede ayudar, a dónde acudir, y no nos esperemos a que sea una masacre. La violencia empieza con las palabras. En este 2019, y adivina quién viene a cenar, versión 2019, Pilar, deconstrúyeme el odio. Hazme una palabra, ponme la palabra odio en la cabeza de Pilar y dime qué le gotea esa palabra. A mí me impacta que después de toda la historia que hemos pasado, las guerras mundiales y todo lo que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, lo que ha pasado en todo el mundo y lo que ha pasado en mismo México cuando llegaron los españoles y generaron las castas, y había castas de no te entiendo, salta para atrás, mulato, indio, chino, etcétera. Sigamos en un pleno siglo XXI donde ya se han logrado miles digamos, de caminos hacia los derechos humanos, haciendo esas diferenciaciones. Como decía, el odio empieza en las palabras, pero también es importante la información. Y no podemos tener otro adjetivo si no nos informamos. Nadie quiere a quien no conoce. Nadie quiere a quien no conoce. Nadie. Entonces, el miedo te inunda. Cuando tú dices, el policía es malo, le tienes miedo al policía. Cuando te cuentan que alguien llegó, entonces en México es muy común, no estoy yéndome a lo de los migrantes, lo conozco poco, pero en México es muy común que la clase alta, la clase socioeconómica alta, le tenga miedo a los otros y entonces se encierren en búnkers porque le tengo miedo al otro. Nadie puede querer a quien no conoce. Mientras más información tengamos sobre el otro, desde el hondureño, desde el salvadoreño, desde el otro, y ellos la tuviesen, que no la tienen, porque son, imagínate, la gente que hace este tipo de crímenes es redneck, que es otro adjetivo que se les ha puesto, es gente con muy poca educación y con muy poca información. Nos falta muchísima información, nos falta adentrarnos más en el otro, porque justamente el antónimo del odio es amor. El antónimo de odio no es indiferencia, es amor. La indiferencia podría pasar y es otra cosa, pero no es un antónimo. El antónimo de odio es amor. Entonces tú no puedes querer o amar a quien no conoces. Por lo tanto, lo odias. Es lo primero que se te ocurre, odiar al otro. Pensar que el otro es el malo. Y es lo más fácil. Cuando realmente el infierno está dentro de ti, no está en los otros. El infierno está dentro de ti, eso es lo que destila, el odio, el infierno para el otro. El infierno para ti y para los otros. Y para el otro. Así es. Gracias, Pilar Montes de Oca. Gracias, Carla. Nada más repíteme tu tiraje de Algarabía. 90,000 ejemplares, Por la favor, revista más por favor. cultural, más vendida de México. Muchas gracias, Pilar. Norte desde aquí. Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia. Entren a Redim, síganlo en su cuenta. Gracias. Y Eunice Rendón, que es una gran amiga de este espacio, una mujer muy inteligente a quien admiro mucho. Gracias. Muchas gracias.